Hermanos, que el Señor los bendiga, amén. Qué bueno poder estar reunidos como iglesia. Tal vez se pueden acercar más hacia el centro, amén, así para que podamos estar juntitos, amén. Donde están unidos está el Señor, amén, amén. Así que el Señor está aquí también y es el motivo por el que estamos. Así que vamos a estudiar también hoy la palabra del Señor. Hoy nos toca el Salmo 74, así que puedes ir acompañándome. Son 13 los salmos que dijimos que estamos estudiando esta temporada, los salmos masquil, ¿verdad? Salmos masquil son salmos de instrucción, salmos de prudencia, ese es su significado en el hebreo, porque estamos en el Antiguo Testamento. Salmo 74. Y hoy vamos a ver el 9º salmo, son 13, así que solamente nos faltan 4, amén. Rápidamente ya hemos estudiado estos salmos y vamos a entrar después a otra nueva serie, según el Espíritu Santo también nos dé mandamiento para hacerlo, amén. Así que ya son 9 salmos que hemos visto hasta el día de hoy. Hoy con este es el 9º, el Salmo 74. Si ves ahí en el encabezado dice del enemigo, es lo que vamos también a ver hoy y vamos a entender también este salmo e ir siempre a un contexto. Amén. Damos la bienvenida a los que se conectan también tras la pantalla y que van a ver en la posteridad este mensaje. El Señor te bendiga, y los que están conectados también, gracia y paz sea para tu casa y tu hermosa familia. Amén. Entonces dijimos que estos salmos masquil son salmos de instrucción, amén, que el significado también hace mención o hace alusión a ser entendidos, es decir, caminemos con entendimiento. Y estos salmos, como toda la palabra, aquel que le pone empeño, es decir, diligencia, va a poder entender la voluntad de Dios. En este salmo vamos a ver que cuando leamos en este momento vamos a decir, wow, ¿por qué ese lamento de este salmista? Este salmista es el salmista Asaf, por si acaso, que sus nombres significa Dios ha recogido. Un salmista que era levita en la casa de Dios, en el tiempo de David, cuando David también formó quienes estén a cargo de los coros. Asaf era uno de ellos. Los salmos masquil eran dados cuando se enseñaba dentro del tabernáculo o dentro del templo. Por eso que aquí también él está dando esta enseñanza, pero hace como un lamento por todo lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Y déjenme decirles, no sabemos lo que va a pasar mañana o lo que está pasando en el mundo entero, con todo lo que sabemos y las noticias, pero lo que sí sabemos es que Dios quiere que nosotros preparemos camino para su segunda venida, amén, y para eso quiere preparar nuestros corazones, y el que no camine en ese sentido o con entendimiento, pues es triste, va a estar ahí como que aquellas vírgenes insensatas, ¿no? Es decir, no saber qué hacer cuando sabemos que todo se está cumpliendo, pero más allá de eso, el propósito que quiere Dios también para con nosotros, amén. Así que leamos, amén. Salmo 74 dice, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, este monte de Sión, donde has habitado. Dirige tus pasos eternos a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales, se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus estalladuras, han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslo de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste, agullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida. Ríos impetuosos, tuyo es el día, tuyo
tú fijaste todos los términos de la tierra. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová. A las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. De cómo el insensato te injuria cada día, no el alboroto de los que se levantarán contra ti sube. Padre bueno, Dios eterno, en el nombre de Jesús, te entregamos, Señor, el estudio de tu palabra en esta noche, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor amado, y nos guíe a toda verdad. Te pido, Dios, que tú puedas ayudarnos al tuyo, para que este tiempo, Señor, podamos salir de este lugar y después de estudiar tu palabra, Señor, y todo aquel que escuche, Señor, edificados, consolados y animados, Señor, a través, Señor, de estos salmos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces dijimos, este salmo es un salmo de Asaf, ¿no? Alguien que estaba en el tabernáculo de reunión, quien aprendió prudencia, ¿no? El Salmo 73 también él lo escribe, Asaf, que vamos a ver que es como que un preámbulo, un contexto, para que entendamos que en cierto momento Asaf, como tú y yo, alguna vez, y si no lo hiciste, gloria a Dios, que Dios te bendiga, pero quizá alguna vez dijimos, ¿por qué los impíos les va bien? ¿Por qué los que obran mal les va bien? ¿Por qué los que no conocen a Dios tienen todo? Tienen riquezas, tienen esto y el otro, y cuando pasa algo no les va mal. Y nosotros que estamos con Dios, al contrario, hay tantas cosas, como somos como ovejas contados al matadero. Si tal vez en algún momento no te lamentaste así, amén, gloria a Dios, amén. Pero a los que sí lo hicieron, incluyéndome, pues en algún momento también Dios nos enseñó prudencia, como aprendió también Asaf. Mira, solamente leamos unos versículos del capítulo 73. Y los que están anotando, en Primera Crónicas 16:37, ahí se ve a Asaf, cuál era su deber en el tabernáculo, más allá de estar a cargo de los coros, sino de poder cuidar y llevar el arca del pacto también con los levitas. Por factor tiempo no lo vamos a leer, pero anótalo. Era alguien que ministraba delante del arca cada cosa en su día, dice ese pasaje. Estaban encargados junto con los levitas, ¿no? Y mira, este Asaf, ¿alguna vez has escuchado este salmo que dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Este es el mismo Asaf que dice ese salmo, pero solamente unos pasajes. Vemos en el Salmo 73, leamos del verso. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y puedes leer después todo el Salmo, como él dice, y por eso también el Salmo 74 va en un sentido y un tono de una lamentación, de decir: Señor, ¿dónde estás? Acuérdate que Israel era el pueblo del pacto de Dios, por eso también es conocido Dios como el Dios de Israel, amén. Y al estar en pacto, todos pensaban que eran merecedores. Por eso ahorita vamos a ir verso a verso, cuando dice: Señor, destruyeron las sinagogas. Y este salmo está más o menos escrito después de que haya venido Babilonia a destruir Jerusalén, Judá, y destruir el templo, en el año 587 más o menos antes de Cristo, ya con el rey Nabucodonosor. Entonces, más o menos está después en ese contexto escrito este salmo, ¿no? Vinieron, destruyeron, los gentiles, los impíos hicieron esto. ¿Dónde estás? Ya no hay profeta, no hay quien nos dirija, no hay templo, no hay casa de Dios. Y acuérdate que en ese entonces mucho idolatraban el templo. Por eso que en tiempos de Ezequías llegó un punto a donde el Dios dijo: bueno, pues Ezequiel, el profeta Ezequiel, ¿sabes? Va a tener que morir tu esposa, que es el deseo de tus ojos. Porque así como es el deseo de tus ojos tu esposa, para Israel el deseo de sus ojos no soy yo, sino ese templo físico. Por eso que David sabía bien que este templo no lo contiene, ¿no? Una edificación de 4 paredes no contiene a Dios, ¿no? Dios es más grande, pero qué interesante que habita con el contrito
y humilde de corazón, amén, y habita cuando estamos alabando a Él, amén, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, amén. No nos vamos a desviar, ¿ok? Entonces, mira cómo aquí Asaf, ese preámbulo es bueno que lo entendamos, pero ahora acompáñame al verso 21 de ese mismo capítulo 73. Cuando él dice primero, casi se me deslizaron mis pies, como a veces podemos decir, casi se me deslizan mis pies, porque yo tenía envidia de los arrogantes, de los que a veces se comportan mal, se portan mal, hacen esto, hacen el otro, y les va bien. Pero dice el verso 21, se llenó, dice ahí, de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Mira que aquí está aprendiendo prudencia, masquil significa prudente. Por eso que aquí el salmista Asaf está hablando con prudencia, como tú y yo deberíamos también dirigirnos a Dios. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Wow, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Ahora ya tenía entendimiento de lo que Dios va a hacer con aquellos que no aceptan a Cristo. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, es decir, me preocupo por mí, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Qué hermoso, ¿verdad? Y por eso luego salta al capítulo 74 Asaf, en ese contexto de hablar con prudencia, pero ahora se está lamentando. Es una lamentación de decir, Señor, ven, aboga por nosotros. Apela, Señor, mi Dios, lo que está haciendo el enemigo. Y aquí el salmo, si te has dado cuenta, es un salmo donde está dando, que Señor, no tenemos nosotros la culpa de que esto esté sucediendo. Quizá hay algunos salmos donde sí, Dios castigaba porque ellos habían hecho algo. En ese sentido, porque todo Israel se había apartado de la ley de Jehová, se había apartado de sus mandamientos, ¿verdad? Y en el desierto no supieron, es decir, corresponder a Dios. Ahora Dios tuvo que enseñarles llevándoles al exilio, al cautiverio. Por eso que aquí hay una gran enseñanza. Había una cierta oportunidad un pastor de ovejas naturales y él escribe condición el Salmo 23, se llama el libro, y él dice que había una ovejita descarriada, que siempre este pastor la dirigía y le decía, ven por este lado, pero la ovejita descarriada decía, no, yo me voy por este otro lado, ¿no ve? Hablo en el ámbito natural. Y entonces este pastor dice, yo la tenía que ir a buscar y la ponía en mi lomo, ¿no? Es decir, nuevamente en el lomo y la llevaba, porque era la que no estaba dentro del redil. Pero después dijo, algo tengo que hacer para que esta ovejita no esté descarriada, sino que pueda estar dentro del redil. ¿Y saben qué hizo el pastor? Como lo hacen, le rompió una pata. Y al romperle la pata, entonces la ovejita no tenía de otra que seguir al pastor. Porque es mejor estar quebrados y estar en pos del pastor que creernos que podemos todos y desviarnos y perdernos, ¿sí? Y aquí vamos a entender una situación muy importante también con este salmo. Acuérdate que Jacob fue alguien también que Dios mismo lo lastimó y fue conocido como el cojo de Israel. Alguien que toda su vida, acuérdate en Peniel, ¿no ve? Peleó con el ángel de Jehová, es decir, una cristofanía, Cristo preencarnado. La cadera, imagínate, toda su vida. Es algo muy interesante acá, que es mejor las debilidades, es mejor y que nos hacen humildes que no tener. Dios en todo momento, siempre, aquí cuando habla el salmista, hace mención que tú así la consideras a Israel. Bajo la mano del Señor, amén. Estamos en su mano.
y en la casa había un tipo, no sé, no, ¿qué? Ese relato de un escritor, playa con Dios. Durante la caminata, muchas escenas de mi vida notaba unas huellas de pies se formaban en la arena. Una eran las mías. Esto me preocupó mucho porque pude notar que durante solamente había un par de huellas en la arena. Entonces le dije a Dios, en los momentos más difíciles de mi vida había solo un. Me respondió, querido hijo, yo te amo infinitamente y jamás te abandonaré. Y es algo que podemos ver en este salmo. El salmista está diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Como que hay un silencio. Tuvo tal cuidado Dios de que esa descendencia está bien, porque dice Mateo en los evangelios que de David al momento Dios se descuidó, ni se durmió, porque Dios no se duerme, ¿verdad? No duerme el que guarda a Israel. O alguna situación que hayamos pasado. ¿Dónde estabas cuando más te necesitaba? ¿Dónde estabas? Alienta el decir, si el Señor es mi pastor, entonces siempre me va a estar cargando en su lomo y nunca me va a dejar. Somos nosotros cuando ya Dios se aleja y nos enseñan los enemigos de sucediendo en el mundo entero. En todo detalle Dios tiene un control. Sabemos, Jesús mismo dijo, los gobiernos, su modus operandi es lo natural, pero ustedes no será así. Eso hacen los gobiernos, se señorean de los demás, hay rumores de guerras, puede estallar otra guerra, tantas cosas, pero en todo eso Dios tiene un cuidado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, aquí por ejemplo, cuando el salmista está diciendo las ovejas de tu prado, es la primera vez en el Antiguo Testamento que al pueblo de Dios se lo identifica de esa forma, metafóricamente, como ovejas de tu prado. Es decir, ¿dónde estás, Señor? Si somos las ovejas de tu prado, ¿no? ¿Por qué Dios nos ha desechado? Dice el verso 1 al 3. Vamos a ir estudiando rápidamente. Dios nos ha desechado a su pueblo, es decir, a sus ovejas de su prado, es lo que está cuestionando Asaf, ¿no? Y sabemos que en todo esto Asaf decía al pueblo que tú adquiriste, que tú redimiste, es decir, está haciendo alusión a cómo los redimió y los salvó de Egipto. ¿Por qué? Porque Israel es el pueblo de Dios, el cual es el Señor que obró grandes cosas en el pasado y a quienes escogió como suyos. Por eso es el Dios de Israel. Entonces, del verso 4 al 8 habla de cómo destruyeron el santuario, ¿no? Es decir, cómo los gentiles devastaron, cortaron la madera, prendieron fuego al edificio, es decir, y cómo se burlaron. Es decir, de una manera que ellos decían, Señor, somos el pueblo del pacto y que esto nos esté sucediendo. ¿Por qué? ¿Por qué han profanado? ¿Por qué destruyeron lo santo? En el verso 8 también se habla de cómo había sido despojado Israel de todo lugar de culto. Si bien se designaban literalmente diversos lugares de adoración, ¿no? Pero aquí estaban enfatizando que se destruyó el templo, el único lugar legítimo sobre la tierra para encontrarse con Dios, pero había sido quemado. Otros salmistas lo lamentan de otro enfoque, porque unos lo ven el vaso medio lleno y otros lo ven el vaso medio vacío.
En el Salmo, por ejemplo, 337, aquí se habla de un lamento de los cautivos en Babilonia, es decir, aquellos que se lamentaban, pero un sentido de amargura, de decir, Señor, nos trajiste aquí, oh Señor, de la misma manera como hicieron con nosotros, Señor, también arrójalos también sus niños a la pared como lo hicieron con nosotros, es decir, una venganza, que eso no nos enseña la palabra, pero está ahí para que podamos aprender, como dice Pablo. Y el Salmo 137:5 dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría, porque consideraban a Jerusalén como el lugar donde ahí se tenía que adorar a Dios. Acuérdate que en el tiempo cuando Jesús vino y visitó a mediodía a una samaritana, es decir, decían, los judíos dicen que en Jerusalén se debe adorar, pero a nosotros nuestro padre Jacob nos enseñó y nos regaló este pozo en este monte Gerizim, que aquí se debe adorar también al Dios verdadero. Pero ¿qué les dice Jesús? Llegará la hora, llegará el día donde ni en este lugar, ni en este monte, ni en Jerusalén se adorarán, sino que se adorará en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Entonces ya no hay un lugar físico, pero en ese entonces, claro, todos en el pacto, es decir, en el antiguo pacto, había un lugar de culto, el templo, el tabernáculo. Por eso que los cautivos a Babilonia no tenían ganas ni de adorar, porque decían, si estamos lejos de nuestra tierra, ¿cómo vamos a adorar? Por eso que mi lengua se pega al paladar, ¿no? Si yo me olvidare de ti. Sigamos. Del verso 9 al 11 habla de, como que diciendo el salmista, Señor, tú permaneces en silencio. Como que es desconcertante que Dios no dé señales, ni haya enviado un profeta a guiar a su pueblo, ni tampoco revele cuánto va a durar. Pero déjame decirte que aún los que conocían la escritura sabían que ese periodo de exilio iba a durar 70 años. Por eso que en el libro de Jeremías, cuando ya también Daniel ya sabe que ya iba a llegar ese número 70 para que puedan salir a salvación, o es decir, que el Señor los saque de cautiverio y vuelvan otra vez a Jerusalén, todo el mundo ya se alegraba, ¿no? Pero en una situación difícil, cuando tú y yo no conocemos la palabra y sabemos que Dios con la prueba dará la salida para que podamos soportarla, que es mejor estar en debilidad porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, para que no estemos enorgullecidos ni nos enorgullezcamos. Benditas sean las pruebas que nos acercan a Dios, amén. Son benditas esas pruebas, a que no estemos en una prueba y estemos desviándonos como aquella ovejita descarriada. Entonces, cuando no conocemos la escritura, la palabra del Señor, en algún momento vamos a decir, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿dónde estabas cuando pasó esto? ¿O dónde estás cuando ahorita la situación está tan difícil en mi vida, en mi familia, o quizá en el mundo entero, que Señor, hay como que un silencio, ¿no? ¿Hasta cuándo van a blasfemar tu nombre? Porque a veces también es nuestra oración, Señor, ¿cómo la gente se hace la burla de ti? ¿Cómo la gente no es piadosa ni temerosa aún dentro de la iglesia? Señor, ¿qué pasa? Y podemos a veces decir eso, ¿verdad? ¿Por qué no los destruyes de una vez? Eso es lo que decía el salmista Asaf a Dios. Verso 2 al 17, ahí se habla de las maravillas en el pasado, las poderosas obras de Dios, cómo Dios obró en salvación en el éxodo de Egipto, en el viaje por el desierto. Es decir, ahí vemos cómo relata también Asaf todo lo que hizo Dios para con Israel, ¿no? Y la idea era mostrar cuán errados estaban los que no conocían a Dios, y reconocer qué obras y con portentos y hechos poderosos Dios los había librado. También ahí hace mención del verso 12 al 17 también esos sucesos, ¿verdad? Cómo Dios dividió el río Jordán para que entren a la tierra prometida. Todos estos sucesos también están en el Salmo 78, en Isaías 63, cómo hizo un manantial, secó ríos impetuosos que fluye constantemente en toda su fuerza. Es decir, Leviatán, ahí para que los niños también puedan entender. El Leviatán era como que en la mitología cananea el nombre de un monstruo peligroso, como un dragón. Job 3:8
lo relata de esa manera. Ese nombre Leviatán aparece 5 veces en el Antiguo Testamento. Y los autores bíblicos están seguros de que Jehová triunfa sobre todo poder, incluso el más temido. Isaías 27:1, para que puedas anotar, relata cómo Dios destruye a Leviatán, pero lo hace de una manera, si bien existía ese monstruo marino, quién sabe que todavía existiese o exista, ¿no? Y en lo profundo del mar. Pero al mencionar el Leviatán, estaba hablando de una metáfora también que era considerado de esa manera Egipto. Es decir, cómo Dios destruyó a lo que más poderoso que alguien pueda ver. Si en ese entonces Egipto era una potencia, o tú y yo podamos decir a alguien que es una circunstancia tan difícil, Dios puede destruir también ese Leviatán, ¿no? Es una manera de cómo Dios está comparando a Egipto. ¿Ok? Entonces ese monstruo personifica a Egipto. Y en otras partes también ese nombre se utiliza en relación a una criatura aterradora a la que Dios tiene también control. Job 41:1 está también esto. Ahora bien, el Salmo 104:26 también habla de Leviatán, que probablemente algunos dicen que pudo haber sido un cocodrilo gigante o pudo haber sido una ballena, pero Job lo hace mención como un dragón, ¿no? No sabemos cómo habrá sido la característica, pero hace mención a un monstruo, a algo espantoso, a algo poderoso. Por eso Dios mismo le dice a Job, ¿no? ¿Tú quién eres? Que estás contendiendo con el alfarero. A ver, ponle una argolla a ese Leviatán, ¿no? Tú puedes domar con una cuerda a ese animal, como que haciendo notar qué grande era ese monstruo, ¿no? Entonces Dios quebrantó, destrozó cabezas de monstruos, como dice ahí ese salmo, ¿no? Magulló, partió en pedazos las cabezas de Leviatán, que hace mención a Egipto, las fuerzas egipcias, todo durante el Éxodo, ¿no? Ahí hace mención. También Jeremías, puedes anotar 51:33, compara la cabeza de Babilonia, es decir, Nabucodonosor, con un dragón que tragó a los moradores de Jerusalén. Por eso muchas veces hay situaciones que es bueno siempre estudiar a fondo la palabra, que Dios compara, ¿no?, algunos animales para poder explicar cómo es el poderío de ciertas naciones. Por eso en el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, da nombres, ¿no?, de un oso, de un leopardo, porque eso también tiene relación al imperio griego, al imperio persa. No significa que era literal de esa manera, ¿no? Pero bueno, otro tema. Pero aquí está haciendo mención a eso. Tú destruyiste, Señor, magullaste las cabezas de Leviatán, de los monstruos. Es decir, tú hiciste esas obras tan grandes, Señor. ¿Y dónde estás entonces, Dios, que guardas silencio en esta situación tan difícil que estamos atravesando? Por eso del verso 18 al 23 dice, mira el pacto y líbranos. Y el Salmo continúa con una súplica a Dios, acuérdate de esto. Es decir, ¿cómo tú nos entregaste, Señor, a Babilonia? Luego también ahí dice, ¿no?, ¿cómo entregaste el alma de tu tórtola? Es decir, un ave pura, que es comparado a Israel, a las fieras, es decir, a los poderes extranjeros, para que sea descuartizada, para que sea devorada. Es decir, no entendemos, pero yo confío en ti. Acuérdate del Salmo 73 que Asaf decía, ¿verdad? La roca y la porción de mi corazón eres tú, Señor. Mi esperanza está en ti. Sé que lo que le espera a los que se apartan de ti no les irá nada bien, pero sabemos que los que perseveran en ti, Señor, estaremos tranquilos. Amén. Porque tenemos también herencia en los cielos. Amén. Amén. Entonces ahí vemos, ¿no?, cómo aquí el salmista Asaf estaba lamentándose por todo lo que había sucedido. Había destruido Babilonia, el templo, los había llevado a cautiverio, y decía, ¿dónde estás, Dios? Destruyeron todo y ahora no podemos adorar, ¿no? El templo aseguraba protección de los enemigos. El profeta Jeremías también muchas veces había advertido al pueblo de Jerusalén que iba a ser destruida si no se arrepentía de sus malos caminos y se volvía a Dios. Por eso que muchas consecuencias de lo que sucedió a Israel era por causa suya, no por causa de Dios. Pero Dios, en su soberana voluntad, también en su voluntad permisiva, también pasó todo lo que tenía que pasar. ¿Para qué? Para que puedan otra vez acercarse a Dios. Amén. Por eso qué importante es
Nunca decir, Señor, ¿dónde estuviste? ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? O como ese relato de las huellas, Señor, parece que en los momentos más difíciles solo yo estaba y nunca estuviste. Mas al contrario, Dios está en todas partes y es que permite tantas situaciones para que nos acerquemos a Él. Amén. Eso es lo más hermoso que debemos aprender de las pruebas, de las circunstancias o aún de lo que podemos estar atravesando, que Dios quiere acercarnos a Él. Amén. Porque no sería lindo que nos alejemos y que solamente confiemos en nuestra autosuficiencia, ¿no? Ok, entonces el templo no estaba en asolamientos porque Dios carecía de poder, sino porque ellos, el pueblo de Israel, no se había arrepentido, ¿no? ¿Hasta cuándo Él permitirá que el enemigo afrente y blasfeme tu nombre? Eso lo dice en el verso 9, 11, 18, 22 y 23, ¿no? Pero ahí Asaf estaba hablando de un momento de crisis, algo que estaba pasando ahí en el pueblo, ¿no? Pero luego recuerda Asaf los actos pasados de liberación, ¿no? Y expresa su fe en el poder infalible del Señor para abogar su propia causa, que Dios los iba a rescatar, ¿no? Que a pesar de todo lo que estaban viviendo, Dios había hecho pacto con ellos. Amén. Y es algo que debemos tener y tener esa seguridad, que ahora en Cristo nada, no nos podemos perder. Amén. Por eso dice, nada las arrebatará de mi mano, ¿no? Nadie las arrebatará, y está hablando Jesús como el buen pastor de las ovejas. Amén. Nada nos puede arrebatar del amor de Dios, nada nos puede arrebatar de su mano. Amén. Entonces ahí el salmista está rogando al Señor que actúe conforme al pacto, conforme a su nombre. Como tú y yo a veces podemos también orar, pero en ningún momento oremos como los judíos oraban, sintiéndose merecedores, como aquellos 9 leprosos judíos que prefirieron ser sanos, pero no salvos, y nunca vinieron en acción de gracias a Jesús. Seamos como ese samaritano que se sentía inmerecedor de la gracia de Dios, pero sabía que en Dios tenía herencia. Amén. Y que podía ser pueblo también como tú y yo. Ahora en Cristo somos pueblo de Dios. Amén. Puedes ponerte de pie. Amén. Oremos. Y amén por la lluvia. Gloria a Dios. Amén. Dios bendice. Padre bueno, te agradecemos, Señor, por ese tiempo, por tu palabra bendita, Señor. Enséñanos, Dios, a que en ningún momento, Señor, actuemos y oremos como necios, sino, mi Dios, nos enseñes prudencia, así como enseñaste, Señor amado, a Asaf, que actuemos de esa misma manera, con prudencia, Dios. Que, Señor amado, mi Dios, más allá, Dios, de que haya situaciones difíciles, podamos, Señor, entender que en todo eso tienes un propósito, que quieres que nos acerquemos a ti, que echemos nuestras cargas, nuestras ansiedades, Señor, a ti, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Oro, Señor, por todo aquel que está viendo el mensaje y por todo aquel hermano, hermana que está aquí presente, tu pueblo, Señor amado, y los que verán también, Señor, el mensaje, para que en medio de situaciones difíciles, Señor, en ningún momento piensen que tú los has abandonado ni los has dejado, mas al contrario, tú como el buen pastor nos llevas en tu lomo, Señor, mi Dios, y Señor, haces, Padre, que, Señor, en nada, Señor, nos pueda arrebatar de tu mano, Señor. Hay situaciones difíciles, somos ovejas contados hacia el matadero, pero sabemos que todo obra para bien para los que te aman, Señor. Enséñanos y muéstranos tu propósito, Dios, en todas las circunstancias y situaciones que también podemos estar atravesando, porque ahora, Señor, no hay enemigos físicos, Señor amado, que nos puedan, Señor, mi Dios, o que la guerra es, Señor, y la pelea, la batalla es contra sangre y carne, sino contra esas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Te pedimos que nos ayudes a estar, Señor, fortalecidos y armados, Señor, con tu armadura, Dios, para, Señor, mi Dios, contrarrestar las acechanzas del enemigo, que aún, mi Dios, personas que son instrumentos también de Satanás, que quieren, Señor, mi Dios, como leones también comernos, devorarnos o desearnos el mal. Sabemos, mi Dios, como Asaf, te decimos, Señor, cuál es el fin de los que desean eso, mi Dios. Pero, Señor, en cuanto a nosotros, Señor, el buscarte a ti,
es el bien, mi Dios. Y sabemos, Padre, que a quien tenemos en los cielos. Perdónanos si en algún momento hemos tenido envidia, Señor, de los que no te tienen, Señor amado, y prosperan y les va bien, Señor. Pero ahora sabemos cuál es el fin de ellos. Que digamos como Asaf: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti, Dios? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Tú eres nuestra herencia, tú eres nuestra porción, y nada de lo que hacemos es en vano, Señor. Tú todo lo ves y tú honras a los que te honran. Te agradecemos por todo, Señor. Líbranos de la boca del león, de situaciones difíciles, y por todo aquel, Señor amado, que está escuchando el mensaje, Señor, tú también seas para con ellos propicio, Dios amado, ayudándoles, fortaleciéndolos y aún animando con esta palabra que tú, Señor amado, estás en control de todo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, que el Señor los bendiga. Saludémonos, démonos una palabra de ánimo, una palabra de consuelo. Amén. Abraza a tu hermano. Dios los bendiga.